Michael Jackson, el rey del pop, estrella infantil, ícono de la cultura popular y quizá uno de los famosos más controversiales de la historia. Sobre él se han hecho documentales, series y películas. Quizás lo oíste mencionar hace poco por el estreno de Michael, su más reciente biopic, interpretada por nadie más que su sobrino Jafar Jackson. Michael guarda un pasado oscuro de explotación infantil por parte de su padre, Joseph Jackson, pero ¿en realidad fue violencia lo que vivió o su padre solo estaba ejerciendo sus derechos como tutor? 4 estudiantes de historia analizarán desde el pasado de Michael si lo que él y otras estrellas infantiles vivieron en realidad era maltrato o si solo fue producto de su tiempo. Ya estás entrando a El Gabinete del Chisme. Bienvenidos a su sección favorita, El Gabinete del Chisme, donde platicamos de tópicos de actualidad mezclado un poquillo con conceptos de historia. Mi nombre es Daniela, pero pueden decirme Dani. Y me están acompañando. Hola, mi nombre es Francisco, me pueden llamar Paco. ¿Qué tal a todos? Aquí es Rodrigo, llámenme como quieran, me dicen Roy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Areli y pueden llamarme Ari. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que está súper en tendencia y sobre todo hace no mucho que se estrenó esta nueva película de Michael Jackson. Y aquí tenemos a un súper fanático de Michael Jackson que es Paquito. Gracias por la presentación. Tal vez no me pueda considerar del todo un fanático, aunque tengo el recuerdo que de niño me gustaba vestirme a veces como Michael Jackson para mis fiestas de cumpleaños. Pero quiero que para que podamos hablar en este podcast de Michael Jackson acerca de diferentes temas de índole política, social y económica, quiero que podamos reconstruir y recordar esta historia de Michael Jackson. Recordar que el 29 de agosto de 1958 nace en una ciudad de índole industrial llamada Gary, Indiana. Él fue el séptimo de 9 hijos de la familia Jackson. Su llegada a este mundo, en sus palabras, es que vino en un contexto de extrema humildad. Los 11 miembros de la familia vivían en un rincón muy pequeñito en su casa y él la describe que era tan pero tan diminuta que los ladrillos estaban revestidos de aluminio. Él vivía, como dato curioso, en el 2300 de la calle Jackson, y Michael recordaba que su casa, como ya lo había comentado, era tan pero tan pequeñita que podía llegar al final de la misma dando solamente 5 pasos desde la misma entrada. Decía que no era más grande que un garage su casa y describe que el espacio donde él dormía junto a sus hermanos lo hacía en literas triples. Él dormía y compartía cama con su hermano llamado Marlon. Sus hermanos, por orden de edad, eran Maureen, eran Jackie, eran Tito, eran Jermaine, eran Latoya, eran Marlon, era Michael, Randy y Jan. Michael también tuvo un hermano mellizo de Marlon llamado Brandon, el cual falleció después de nacer. Y una vez sabiendo este contexto, sabiendo que su casa era pequeña, que eran muchos hermanos, que inclusive alguno de ellos perdió la vida, quiero que recordemos que estábamos en los años 50, que estábamos en los años 60, las casas eran diminutas, las familias eran de 8, 10 o más integrantes. Entonces el concepto de dar un espacio y atención personalizada a cada miembro de la familia era imposible de llevar a cabo. Entonces quiero que reflexionemos y quiero que podamos responder qué tipo de infancias en aquel momento preciso se llevaban a cabo. ¿Creen que eso desarrollaba niños con resiliencia, con resistencia, con una independencia por estar en un colectivo de tantos hermanos? ¿Qué piensa Rodrigo? Bueno, atendiendo inmediatamente lo que nos preguntas, ¿no? Me parece que estas infancias recaían a esta realidad que se vivía, ¿no? Tanto social y económica, en un ambiente completamente de necesidad, ¿no? Entonces estas se adaptaban prácticamente a la familia, a las necesidades de la familia, tanto para los padres como para los niños, ¿no? Esa era inmediatamente su realidad y al menos dentro del concepto que se podría comprender dentro de este ámbito de infancias, se limitaban a un desarrollo temprano, a la dureza de esta vida de carencias moderna e industrial. Si bien también, como muchas de las generaciones hoy en día, ¿no?, las generaciones anteriores reprochan a las nuevas generaciones
de que antes era más complicado, antes nosotros de chiquitos nos mandaban a trabajar, teníamos que salir de casa por mandato de nuestros padres, teníamos que apoyar a la familia desde muy temprana edad. Sí, justamente, como mencionabas, creaba esta resiliencia, ¿no? Porque ya se exponían desde temprana edad a esta realidad dura y económica. También por eso mismo considero que al menos en su desarrollo social terminaba siendo más colectivo, ¿no? Menos fragmentada, a diferencia de lo que es esta convivencia social hoy en día, más fragmentada. Claro, y poniendo de ejemplo a la familia de Michael Jackson, que se menciona que exactamente que tuvieron 7 hijos, debemos recordar que eso también le tocó a lo que eran nuestros abuelos, que tenían de 6 a 8 hijos, y por ende pues los niños tenían que tomar ciertas mentalidades, tomar roles como de que... Soporte, ¿no? De soporte, exacto. Tenían que apoyar a sus padres, por así decirlo. Por ende, ¿por qué nos hacemos la pregunta de el por qué los padres o en ese entonces las familias decidían procrear muchísimos hijos? Y era por lo mismo de que se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que los padres decidían hacer esto por lo mismo de que en ese entonces los niños fallecían a temprana edad. Entonces era como de, hay que tener muchísimos hijos porque si uno no sobrevive, vamos a tener los siguientes para que estos sean un apoyo para nosotros en el caso de que estos lleguen a su adultez. Claro, era muy común en esas épocas y a mi papá todavía le tocó, o sea, no hace tampoco tantos años, de que tenían 10 hijos y sobrevivían 7. Entonces, como para más o menos homologar los que tenían y los que sobrevivían. Pero creo que también es importante que se hable no solo del tipo de hijos que había y de la resiliencia que estos tenían, sino qué tipo de padres eran. Es interesante que menciones este punto, Daniela, porque si bien la realidad de las infancias es que producía hijos resilientes, hijos que resistían todo tipo de entorno, un entorno que era pequeño, un entorno que era numeroso y que se crecía bajo la idea de que los niños me van a cuidar en un futuro tal vez, o que vamos a tener descendencia. La vida de los padres también era compleja, también era diferente. Hay quien llega a pensar que solamente eran padres duros porque sí, pero retomando la historia de Michael Jackson y su familia, quiero que entendamos a un personaje importante que va a tener un protagonismo en la historia de la infancia de Michael Jackson, que es Joseph Jackson, porque cuando hablamos de él tenemos que entender que la vida de Joseph estuvo marcada por el trabajo arduo, por bastante. Él era operador de una grúa de fundición de acero en Island Steel. Recordemos que la ciudad en la que se desarrollan los eventos era una ciudad industrial y que además muchas veces tenía que realizar horas extras como un soldador para mantener a su familia. Joseph, realmente rara la vez, ganaba más de $65 al mes, lo que hoy vendrían siendo alrededor de 1,200 pesos, 1,300, y además su esposa tenía que tener que realizar trabajos en Sears como vendedora para aportar también al sustento de los 11 miembros de la familia. Pero a pesar de toda esta precariedad que podría haber existido, la música siempre estuvo presente en la vida de Michael Jackson a través de Joseph. ¿Por qué? Porque él tenía una banda llamada The Falcons que ensayaban en el salón de su misma casa, que era pequeñita. Michael recuerda que él solía tener esa nostalgia y esos bonitos recuerdos cuando su padre, después de arduas jornadas laborales, llegaba como a medianoche a su casa con unas rosquillas glaseadas, y dice que esos momentos en los cuales los compartían era lo más bonito que tenía como recuerdo. En ese sentido, es fuertísimo realmente pensar que al no haber leyes, que no haber apoyos que aliviaban las cargas de estas familias, los papás terminaban siendo máquinas que trabajaban de sol a sol. Y ahí estaban los niños a veces esperando a que papá regresara a medianoche con una rosquilla para poder compartir una familia. Entonces los padres eran ausentes, a veces no porque lo quisieran ser, sino porque terminaban completamente agotados por estar trabajando jornadas gigantescas. ¿Ustedes qué tanto creen que estas situaciones tan complejas afectaban a los pequeños? Afectaban a estos niños tanto que solamente esperaban un recuerdo bonito, una comida que pudieran disfrutar. Ellos tal vez sentían que a través de sus momentos les importaban a sus familias,
pero es importante entender todo este contexto de los padres hacia los hijos. Justamente se nota inmediatamente una esencia de que se vivía el momento, regresando al anterior, ¿no? De que se vive con una urgencia económica presente, y esta era de nuevo su realidad. Tanto los padres y por el contexto los hijos que se esmeraban en apoyar a su familia trabajaban todos los días. Entonces me parece que estos momentos, por más diminutos o que parecieran insignificantes, ¿no? De que llegara el padre y disfrutaban de la música y disfrutaban también de estas rosquillas glaseadas, que eran como estos pequeños momentos donde se podía disfrutar o donde ellos podrían ver reflejado lo que no tuvieron como infancia o lo que habían reflejado en las infancias de otros niños. También me parece que justamente por esta conexión familiar muy cercana que tenían, muy colectiva, me parecía que los orillaba o los hacía pensar que realmente tenían una importancia dentro de su familia y que no había una mentalidad individualista, sino colectivista, ¿no? De que ellos buscan ser amados y recibir ese amor por parte de sus padres y capaz de sus mismos hermanos mediante este apoyo mutuo. ¿Tú qué es lo que opinas, Ari? Entre todo lo que han dicho ustedes, yo hago otra énfasis. Yo me voy hacia de que los niños tomaban el rol al sentir la ausencia de sus padres, ya que ambos trabajaban. Al sentir la ausencia de ellos, tomaban cierto rol de padres de familia a cuidar dentro de su hogar a los hermanos pequeños. Pues esto los llevaba más hacia un tipo de mentalidad un poco más madura, que es a lo que hoy nos dicen de que antes a nosotros se nos hacía más difícil y ahorita se quejan con tan poco y en otras épocas fue más duro, y por ello también recordemos que pues el Estado no ayudaba igual, porque si ambos padres salían a trabajar, pues quiere decir que no había ningún tipo de ayuda por parte del Estado hacia la sociedad. Entonces, como el Estado no se preocupaba por el bienestar de las familias, había quienes tenían que salir doble, e incluso hasta los niños tenían que salir a buscar el sustento para poder apoyar a sus padres. Y pues recordemos igual que no es hasta finales del siglo XX que se empiezan a ver las ayudas por parte del gobierno, que fue lo que ya empezó para los años 2000, que fue lo que comenzó como lo que muchos conocimos como oportunidades, Seguro Popular y todo eso. Creo que todos recordamos como la época más feliz de nuestra infancia, como que estas partes bonitas, casi nunca vemos como la carencia o los momentos difíciles. Muchas veces nuestros mismos padres lo esconden para que tengamos como que esta idea bonita de la infancia, pero lo que sí recordamos siempre es los tratos de nuestros padres, sean justos o injustos. ¿Y qué podemos hablar al respecto de Michael en ese sentido, Paquito? Es interesantísimo porque Michael Jackson, al final, lo que predominaba en sus recuerdos de su infancia, además de los malos tratos y la disciplina que hubo por parte de su padre, eran esos bonitos recuerdos, como comerse una dona con sus hermanos a medianoche, y se relaciona mucho con lo que nosotros a veces vivimos, ¿no? Y la realidad de las familias de los años 50, 60, 70, de finales de ese siglo XX. Situaciones complejas y situaciones duras. Había muchos niños por las ideas de que tú tienes que tener bastantes hijos como una descendencia para que te cuiden. Los espacios eran reducidos, el gobierno no apoyaba, y esa era la realidad de los padres, como fue el de Joseph Jackson, como fue el de Katherine. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo fue impactando todo esto en la vida de Michael Jackson? Quiero que veamos ahora el trato que tuvieron sus padres para con él, porque esto va a reflejar en un futuro cuál va a ser la persona de Michael Jackson, lo que ahora conocemos como el famoso rey del pop, que no surgió de la noche a la mañana, sino fue una construcción de los tratos que tuvo de sus padres, que vivieron bajo ese contexto e ideas que la sociedad les había puesto en los años 50 y 60. El trato que Michael recibió de sus padres, entendámoslo, fue de una manera bastante radical, distinto entre ambos. El primero, de Katherine. Michael describe que la adoraba bastante, la describe incluso como la fuente de su talento para el mismo canto. Ella le enseñó de bondad, le enseñó de amor, y Michael recordaba cómo los sostenía entre sus brazos cantándole You Are My Sunshine. Y Katherine era quien protegía a los niños cuando papá salía de casa y dejaba su guitarra al descubierto para que ellos la pudieran cantar, tocar a escondidas de su padre.
Además, Joseph, el trato que recibió de él, en palabras de Michael, él dice que fue un trato realmente malo. Joseph era un hombre estricto, que él no quería que sus hijos para nada se involucraran con las pandillas de Gary. No quería que formaran parte de ese círculo de delincuentes como tal. Sin embargo, su disciplina a veces cruzaba a menudo la línea del abuso físico. Michael confesó que años después, incluso ya estando un poco grande, solía vomitar de los nervios cuando sabía que su propio padre lo habría de visitar. Joseph usaba el efecto de la fuerza bruta como una herramienta de disciplina, propinando a veces bofetadas, propinando a veces cinturonazos e inclusive golpes con varas cada vez que se equivocaba al momento de ensayar, lo que enfurecía a veces mucho a Joseph cuando Michael le contestaba diciendo, ¿sabes qué? Quiero un poquito de descanso. Eso le molestaba tanto que se desquitaba mucho con Michael. Y sabemos que el papá de Michael a veces no los dejaba salir. Ya les había comentado, por el miedo de que en algún momento se fueran a ser delincuentes o se involucraran con ese estilo de vida. Pero lo que pasó es que al momento de encerrarlos, al momento de prohibirles muchas cosas, pareciera que el monstruo ya no era la sociedad, sino que era él a ojos de sus propios hijos. En ese sentido, ¿ustedes creen que esa idea de usar la fuerza bruta para preparar a los hijos para el mundo real a veces cruza la línea y termina simplemente rompiendo a un niño por dentro? ¿O creen que antes se confundía los tratos de respeto con el miedo? Porque antes existía la justificación, te pego para formarte, te pego para amarte. Tal vez eso era lo que sentía Joseph, pero todo esto ha cambiado y nosotros lo vemos hoy en día de una manera bastante diferente a como lo vivieron en los años 50, 60. No sé, ¿tú qué piensas, Rodri, de todo esto? Sí, no, a mí me parece que ya estamos entrando en la carne del asunto. También unas preguntas muy nietzscheanas, ¿no? Que explicaba cómo justamente los padres son los primeros en quebrantar con esta identidad única de los niños para moldearla como son las sociedades. Pero sin adentrarnos en eso, realmente a mí me gustaría dar un pequeño contexto necesariamente histórico, ¿no? Que por ahí de 1929 estuvo la Declaración de Ginebra, que representa como tal el primer texto internacional que reconoce los derechos específicos hacia los niños y un trato y obligaciones de los adultos y del Estado. Sin embargo, entendemos de que Michael Jackson, siendo estadounidense, Estados Unidos no firmaba ninguno de estos tratos internacionales, ¿no? Entonces, a pesar de estos avances conceptuales de las infancias y de los niños, no se reconocían plenamente como sujetos dignos de derecho, ¿no? Porque se seguía manteniendo esta visión de que, bueno, es mi hijo, es de mi privacidad, está dentro de la esfera privada donde el Estado no debería intervenir. Por lo tanto, se podía hacer de estas infancias lo que fuera necesario para el bien de las familias, o al menos eso se comprendía, ¿no? Pero más allá de eso, también otro contexto histórico que ocurrió en la temporada de Michael Jackson, muy a principios de los 50, con la llegada de las vacunas y todo esto, se redujo importantemente la mortalidad infantil, y esto me parece que también generó una inversión emocional de los padres hacia los hijos, ¿no? También comprendiendo este contexto social, político y económico que el padre de Jackson vivió, él buscaba o intentó buscar, ¿no? Cómo no cuidar de un legado, sino de brindarle a sus hijos un futuro que escapara de esta realidad que él vivió y que viven y que vivieron en ese momento. Es sorprendente que realmente las personas supieran adaptarse, que supieran vivir bajo ese contexto. Y no sé si pudieras abundar más, Ari, nos pudieras compartir tus ideas sobre respecto a estos tratos que recibían los infantes. Sí, claro, pues viéndolo desde el punto de vista de Joseph, el padre de Michael, pues él actuó como un padre acorde a su época, porque recordemos que pues pasó mucho tiempo para que cambiara esa mentalidad que tenían que cuidar a los niños, cuando antes todo era muy diferente, y pues hasta la actualidad se sigue utilizando la frase de lo hago por tu bien, si te regaño y te corrijo es por tu bien. Porque te amo. Porque te amo, exactamente. Y para que seas alguien en la vida todavía se usa. Entonces esto era precisamente lo que quería hacer el padre de Michael,
era como de que pues soy así, estoy haciendo esto porque quiero que seas alguien en la vida, porque no quiero que batalles, porque quiero que seas mucho mejor que yo. Desde ese punto de vista lo veo yo que actúa el señor Joseph. Entonces, de igual manera recordemos que el señor Joseph no quería que su hijo formara partes de pandilla, como lo habías mencionado Paquito, y por ende pues lo mismo, quería protegerlo, más que nada para que no terminara trabajando así como por ejemplo repartiendo periódicos, como fue el caso de muchos otros niños, ya que debido a ya que en aquella temporalidad el racismo hacia la afrodescendencia estaba muy marcada en Estados Unidos. Bueno, me gustaría como recalcar aquí la situación de que en el contexto de los 50s y los 60s no concebían a las infancias como las concebimos ahora. Todas estas ideas de los derechos de los niños y todo es súper moderno, es de súper finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y a los niños se les concebía como bien dijiste, Rodri, como propiedades, eran objetos prácticamente. Y yo le pego a mi hijo o algo, es mi bronca y nadie tiene por qué opinar, nadie tiene por qué enterarse porque es mío, ¿no? Hay que recordar que hace muchos años antes a las infancias se les preparaba como si fueran adultos chiquitos, se les veía como adultos chiquitos, entonces también los hacían tener jornadas laborales como si fueran adultos para prepararlos supuestamente para lo que iba a ser como que esa vida en esa época. Mucho más tarde. Qué bueno, Dani, que tocas ese punto del trabajo, porque era una realidad que nosotros no podemos ocultar, que en los años 50, que en los años 60 era muy cotidiano que los niños tuvieran que trabajar para aportar para las familias numerosas que tenían. Nuestros propios padres, nuestros propios abuelos nos cuentan anécdotas de que ellos, desde que estaban muy chiquitos, a veces no tenían que ir a la escuela porque tenían que aportar para la misma familia, tenían que ir al campo, tenían que ir a la ciudad a ganarse el pan de manera cotidiana. Y en ese contexto, Joseph no era la excepción, él lo entendía, él vivía esa realidad, muy probablemente él de pequeño le tocó tener esa vida. Entonces, no queriendo lo mismo para sus hijos, él en lugar de que disfrutaran de una infancia como cualquier otro niño, les dijo, ¿saben qué? Tienen que trabajar. Y esta es una parte de la historia de Michael que muchos la conocemos, empatizamos y decimos, pues qué cruel era Joseph, qué cruel era el mundo que no lo protegía ante esa luz que emanaba Michael con sus cantos. Y en ese sentido quiero que entendamos que a los 5 años para Michael acaba completamente su infancia. ¿Por qué? Porque su padre quiso que se enfocara en la carrera que él quería para él, la carrera del espectáculo. Y mientras otros niños jugaban enfrente de un parque, él tenía que estar grabando en el estudio canciones. Él, después de la escuela, tenía que estar ensayando al menos 3 horas. Y no solamente se quedaba ahí, porque Michael recordaba que aunque amaba él cantar, porque su madre le decía mucho que él cantaba, que él tenía un don muy bueno, el trabajo era intenso y bastante agotador. A veces volvían de ensayar o actuar a las 5 de la mañana a su casa y después, ¿saben qué? Me tengo que ir a la escuela. Joseph tenía la idea fija de sacar a su familia de esa ciudad de Gary. Quería que a través del espectáculo les decía, en esta vida o eres un ganador o eres un perdedor y ninguno de mis hijos va a ser un perdedor. El papá de Michael justificaba toda esa explotación laboral y agotamiento extremo con esa frase durísima, en esta vida eres un ganador o eres un perdedor. Y la remarco tanto porque esa fue una realidad con la que creció Michael y sus hermanos, que les infundía su padre. Y básicamente el éxito a cualquier costo era la única salida para huir de la pobreza que vivía Joseph junto a su familia. Y pensando en cómo a veces los adultos proyectan sus miedos a los niños, ¿hasta qué punto creen que sus papás de antes justificaban la explotación de sus propios hijos bajo la excusa de forjar carácter o darles un futuro mejor? En este afán desesperado de que los hijos no sean perdedores en la vida, ¿creen que de verdad valga la pena? ¿Creen que de verdad era algo bueno? ¿Ustedes qué piensan, Rodri? ¿Tú qué nos puedes compartir? Y uno consideraría esto erróneamente maquiavélico, ¿no? Se nota justamente esta actitud del padre Michael Jackson, ¿no? De lo que justifica los medios y todo esto.
También me gustaría a mí acentuar algo que marcó nuestra compañera Ari hace un momento, de que también era una realidad que existía en ese entonces, más allá de la pobreza extrema, existía una marginalización racial. Entonces, incluso aumentando esto al contexto en el que vivían, amplificaba toda esta situación por la que el padre de Jackson quería sacarlos de esta realidad, ¿no? Porque hasta qué punto, y me incluyo aumentando esta serie de preguntas, ¿no? Hasta qué punto es justificable el privarlos a sus propios hijos de estas posibles infancias, de estos posibles recuerdos o momentos vitales para su desarrollo temprano, para una buena vida, ¿no? Porque era muy común de que los niños en aquel entonces vivieran en las calles, justamente el temor que tenía el padre de Jackson, ¿no? Y que se desarrollaran en ese contexto y sufrir la violencia extrema que había en estos barrios y fuera de estos barrios, la marginalización, completa invisibilización incluso de los norteamericanos, ¿no? De que no había un buen trato igualitario hacia los negros, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede justificar estos actos de privarlos de esta posible infancia para un futuro mejor? Es bien complejo, ¿verdad? La vida de Michael Jackson. A veces siempre catalogamos, es que Joseph era malo, era bueno, pero el contexto era muy complejo, era muy duro. Tanto que estoy seguro que muchas personas hoy en día difícilmente podrían vivir bajo esas circunstancias raciales, de pobreza, que si no haces algo para salir de ahí, esa va a ser tu realidad. ¿Qué puedes abundar más, Ari? Bueno, Paquito, yo creo que hoy en la actualidad ya la actitud de Joseph, la actitud que tomó Joseph hacia Jackson, hoy en día en un padre hacia su hijo sería algo muy difícil, pero pues recordemos que hoy en día en la actualidad ya pues los niños están protegidos por muchas leyes, cosa que no sucedía en aquel entonces, desafortunadamente. Argumentando que las leyes han sido históricamente reactivas en lugar de preventivas, especialmente en aquella época, que en México se intentaba criminalizar la vagancia de los infantes que permanecían en las calles, de los niños trabajadores, los obligaban a encajar a cierto molde que era establecido en la sociedad, a lo contrario de la industria estadounidense, que brindaron derechos económicos del niño artista, controlando así pues su educación y su formación, pero dejando un punto ciego al bienestar emocional o sentimental de lo que podían sentir estos niños, como fue en el caso de Michael Jackson, que para él fue como una violación a su vida privada, ya que él fue empujado hacia un ideal de el niño prodigio bajo una tutela extremadamente controladora por parte de su padre Joseph, que pues mediante sus acciones o mediante sus tratos violentos, como fue mencionado antes, pues controlaba, por así decirlo, su manera de pensar y haciéndolo creer que lo estaba haciendo por su bienestar, mientras que Michael no lo veía de esta forma. Él lo veía como si fuera su jaula de oro, por así decirlo, la parte de la fama, el buscarla más bien. Y recordemos que los espacios privados de los niños artistas a menudo esconden realidades totalmente diferentes a las que se nos muestran en la pantalla, que vienen siendo los abusos tanto por parte del padre, que podría ser el manager, como las empresas que los patrocinaban. Y un ejemplo más contemporáneo de ello podría ser los actores de las series de Nickelodeon que conocemos hoy actualmente, como Drake Bell de Drake y Josh, y Sam interpretada por Jaden McCurdy de Savvy Cat. Ellos también sufrieron parte de abuso, Drake por parte de la empresa que lo patrocinaba, y de Janet fue un caso más parecido como Michael Jackson por parte de su madre, que incluso lo redactó como dato curioso lo menciono, lo redactó en su libro de Me alegra que mi mamá haya muerto. Yo quiero decir que desde mi opinión y mi concepción moderna, yo siento que Joseph Jackson sí hizo bastante mal, pero de nuevo es mi concepción moderna. También quiero recordar que hasta 1989 fue cuando ya había como derechos para las infancias,
tristemente todo lo de Michael ocurrió antes que eso, y también, como lo comentabas antes, Estados Unidos muchas veces no firmaba acuerdos internacionales, entonces pasó mucho tiempo para que las políticas, que son estas estructuras y estas leyes, pudieran realmente como amparar al menor y poder darles esta protección que ellos necesitaban. Muy compleja la vida de los 50, de los 60, en fin, hablando de esa segunda mitad del siglo XX, se empezaba a ver derechos para los niños, sí, se empezaba a darles un mejor cuidado, un mejor trato, porque la sociedad empezaba a entender que a través de las infancias podían desarrollar a mejores personas funcionales. Y aún así, muchas veces este país, Estados Unidos, no les aceptó, como bien mencionaba Daniel. Y quiero que vayamos a un cierre, que lleguemos a una conclusión y entendemos inclusive alguna conclusión que hizo Michael Jackson con respecto a su propia vida. Sí, fue un contexto de carencias materiales, sí, fue un contexto de violencia, fue un contexto de marginación social, pero aún en medio de todo ello, él puede decir que tuvo un padre completamente disciplinario, un padre sí abusivo, pero forjó esa personalidad de Michael Jackson. Él mismo sentía que se había saltado su niñez, efectivamente, lo que lo llevó a crear años después inclusive un rancho llamado Neverland, como un refugio seguro que nunca tuvo en Gary. Y a pesar de todos esos traumas, Michael siempre reconoció que la disciplina impecable que tuvo Joseph hacia él y sus hermanos fue lo que les permitió sobrevivir de esa marginación y de esa pobreza, y a la vez triunfar en un mundo tan, pero tan competitivo. Y tal vez parecería un punto muy loco y contradictorio. Michael construyó todo un parque de diversiones Neverland, tratando desesperadamente de vivir la niñez que nunca tuvo. Pero al mismo tiempo, él mismo reconoció que sin esa disciplina brutal y aterradora de su padre, jamás habría salido de la pobreza, ni de ese episodio tan trágico. Aquí quiero que entonces podamos compartir nuestras conclusiones. Yo les comparto la personal. Yo creo que sí, fueron abusos concretos de Joseph hacia su familia, que hoy en este día serían completamente reprobables, pero que a la vez Joseph fue una persona de su época, una persona que le tocó vivir pobreza, una persona que le tocó ver cómo el Estado no se hacía responsable de esas infancias que tenía que proteger, y él quiso en su esfera privada sacar a su familia de esos conflictos tan peligrosos. Así que entender la historia de Michael y de su padre es más compleja que solamente decir es que era bueno, es que era malo. Hay un montón de sucesos que moldearon ese tipo de vidas y esas infancias que el día de hoy se están protegiendo, y hoy en día se generan políticas inclusive para que no haya una explotación sobre las infancias en el tema del entretenimiento. Escuchamos sus opiniones, mis compañeros. Yo completamente me suscribo a esa narrativa, compañero Patito. También considero lo que mencionó nuestra compañera Daniela hace unos momentos, que es completamente válido e importante, ¿no? Que uno también lo ve desde una perspectiva moderna, una perspectiva más contemporánea, ya con estos conceptos de la protección de los niños, de las infancias, de lo vital que son estos años formativos. Pero si bien dentro de estos contextos no existía nada de eso, no se podía concebir y no podían hacer naturalmente, aún así considero que si bien fue por un bien mayor todos estos actos que realizó el padre de Jackson hacia sus hijos, fueron prácticamente un manotazo ahogado, pudieron haber sido distintos y capaz haber alcanzado un resultado similar. No sé qué es lo que piensan los demás. Bueno, yo me inclino más hacia una opinión más personal. Concuerdo mucho con Paquito, que fue un abuso por parte de Joseph hacia Michael. No debió, por así decirlo, reflejar sus traumas que él vivió en su hijo, y fue lo que le llevó a Michael a vivir una dura infancia y que por ende pudo haberle causado traumas, pero por lo mismo lo llevó a cambiar su mentalidad. Y como dato curioso mencionamos que se ha recalcado de que Michael, a diferencia de su padre, le brindó a sus hijos muchísimo amor, siendo un ejemplo de que se puede cambiar la historia y se puede tomar desde otra perspectiva para mejorar y cuidar mejor de las infancias. Eso es lo que yo tengo que decir. Bueno, mi opinión ya la había compartido antes, diciendo que Joseph sí había hecho mal,
Pero tristemente no es el único que lo hizo mal, y no solamente en esos años, sino más recientemente. Si alguno recuerda las estrellas infantiles de Disney Channel, muchas de ellas sufrieron también muchos abusos cuando eran niños, y voy a resaltar el caso particular de Cole Sprouse, que es uno de estos gemelos que actuaron en la serie de Zack y Cody. Él, en otro podcast, cuenta un poco de cómo vivió esa infancia en Disney, y hay una frase que se me hizo súper poderosa, que él decía que cambiamos el trauma por la experiencia. Y es triste, pero gracias a estos traumas que sufrieron otras estrellas, las infancias de ahora ya tienen políticas que regulan sus cargas de trabajo para que no solo puedan disfrutar de este como trabajo que hacen, sino también de su infancia. Y me pongo a pensar, sí, quizás se pudo haber llegado al mismo resultado de Michael Jackson desde otro tratamiento, pero ¿habría sido tan icónico? Esa es la cuestión, ¿no? Porque uno se pone a pensar, ¿realmente hubiera llegado a ser el Michael Jackson, el gran rey del pop, si no hubiera sido por los sacrificios de su padre? Es muy complejo, como diría Patito. Hoy en día esta historia nos deja reflexionar. Hoy en día estos momentos que vivió el rey del pop nos hacen pensar que todo tal vez lo formó, que todo lo volvió tan icónico como lo es al día de hoy, que inclusive ya casi 20 años de su muerte aún sigue siendo tan pero tan relevante, y se sigue hablando de estos temas hasta de índole política como son las infancias a través de la historia. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que si les gustan estos chismes, deben suscribirse y deben picarle al like que está ahí abajo. Déjenos un comentario. ¿Ustedes creían que Joseph Jackson era héroe o villano? Y hasta aquí los dejamos. Yo soy Dani. Yo soy Francisco. Rodrigo. Ari. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Arriba y Thompson.